el origen del debate, en el grupo, Nico puso una nota, y a mí me despertó, obviamente, me hizo muchas, me dio muchísimas, me inspiró, eso tengo que decir. Y en esa inspiración digo, bueno, ya pasaron 4 años desde que empezamos con la capacitación, octubre del 2019, hay casi 700 graduados entre los 2 niveles, ahora se sumó el curso de agente de tráfico y check-in, y todos han capitalizado, ¿no? Por ejemplo, Rosario comenzó en el 2019 y hoy ya es controladora de la EANA, Marco ya tuvo sus entrevistas, todos siguen haciendo cosas, ¿no? Se siguen, por esto está demostrado que la pasión existe. Pero hay algo, me parece, en nuestra cultura, no solamente en la aeronáutica, sino quizá en la nacional, en la propia, que el debate pareciera, y es una opinión personal, estuviera circunscripto a programas de televisión donde la gente se interrumpe. Pareciera que fuera eso. En realidad el debate no es eso, porque el debate, como nosotros lo conocemos, desde su origen, tiene un origen hasta incluso prácticamente prehistórico, en el cual muchos pensadores han elaborado, y ustedes lo tienen en el debate, en lo que entendemos nosotros por debate, las reglas del debate y demás, para poder, sí, por ahí me sale subir un nivel de todo, un nivel propio, escuchar al otro, aportar ideas, discutir sobre un punto, sin llegar a tener que, que confrontar no más que una idea, y que en definitiva cada uno después pueda salir eh, me Enriquecido. sale enriquecido, gracias, es enriquecido. Entonces, tanto que promovemos el aula invertida, promovemos la interacción, el federalismo y demás, entonces en el grupo de grados me dice, bueno, todos hicieron un plan de compañía, todos intentaron entender la industria en su globalidad. Por ahí elegimos un tema, o yo seguí adelante o dejé fluir la propuesta de Nico por una nota, en un tema por ahí álgido, ¿no? Que ha traído muchísimas discusiones, ¿no? Y todos los presidentes y todos los gobiernos han discutido sobre esto, ¿no? Entonces, ustedes han sido todos estudiantes de historia de la aviación, porque están todas nuestras capacitaciones desde antes del vuelo de los Wright, y han conocido la evolución de la historia, y de la industria, claramente, y también de aerolíneas. Entonces, está bueno dejarle un poco al medio, o a la industria, de que las personas que se están ocupando de crecer académicamente y crecer para ser más y mejores profesionales, que invierten su tiempo estudiando y demás, eh, están interesados. Entonces también el nivel del debate hay que ponerlo en el lugar que corresponde. Este es un debate a nivel académico, no tiene ninguna bandera política, simplemente es que cada uno, a partir de la propia investigación y su propia óptica, puede hacer una contribución. Yo no sé si leyeron la nota, yo voy a ser totalmente honesto, la nota no la leí. Entiendo la temática, entiendo es más, tengo hasta mi propia idea de lo mejor que podría ser, pero mi rol me va a tocar de moderar, ¿no? De hacer la moderación del debate. Eh, y no influir sobre la idea de ninguno, y que ninguno influya sobre la idea del otro. Parece No, que, como toda aerolínea de bandera, dentro del desafío que es un país como el de Argentina con sus particularidades económicas, eh, y la extensidad de su terreno, tanto en lo largo como en lo ancho, y tantas capitales por conectar, y tanto por recorrer, es necesario contar con una aerolínea de bandera. Yo estoy de acuerdo con contar con una aerolínea de bandera, es necesario un representante aéreo. En cuanto a la gestión, yo creo que la gestión tiene que ser, obviamente, muchas rutas, al ser una aerolínea de bandera, no te va a dar la rentabilidad que uno tal vez pretende una aerolínea. Históricamente, en base a nuestra formación, sabemos que la industria aerocomercial no precisamente es una industria que nos va a generar una ganancia neta. Son muy pocas las aerolíneas que han logrado mantener un equilibrio fiscal o un equilibrio económico, o obtener netamente ganancias eh, que permitan que sea realmente del todo rentable. Aerolíneas Argentinas ha demostrado en este último tiempo, a través de bueno, distintos cambios de gestiones, desde la época de Marsans, donde sufrió un vaciamiento, luego la reestatización de forma polémica, pero bueno, después con una serie de cambios aerocomerciales necesarios en la industria nacional, creo que ha ido encontrando el rumbo, como por lo menos lo ha demostrado, y ojalá siga en buen camino dentro de su estado económico brindado hace poco, que ha recurrido menos la intervención, ha necesitado menos la intervención del Estado argentino para llegar a obtener los números.
La rentabilidad de una aerolínea yo creo que se debe a muchos factores. Aerolíneas cuenta con unas ventajas de tener un montón de empresas propias de autoprestación de servicios, lo cual podría reducir ampliamente los costos operativos. Obviamente que esto está mal visto en Argentina, tenemos que reconocerlo, que al ser una empresa pública siempre tiene que, todos vivimos del Estado, creo que también hay que ir ajustando eso porque si bien es una empresa pública tendría que tener muchos lineamientos de una empresa privada, que también hablar de una empresa privada en Argentina está mal visto, pero porque es difícil hablar de números en una cultura económica complicada como es la Argentina, tanto en las industrias, en la forma particular, como después hablar de las empresas. Y no hay que olvidarse que es una empresa y teniendo la base de que sabemos que las aerolíneas no son rentables, es más difícil aún hablar de que una aerolínea de bandera sea más rentable todavía, que necesite menor intervención, ¿sí?, del Estado. Creo que las políticas aerocomerciales establecidas dentro de la última gestión de gobierno, como con la actual, si bien son totalmente opuestas en algunos criterios, creo que lo mejor que le pudo haber pasado a aerolíneas argentinas en estos últimos años fue la competencia. Competencia directa, competencia de distintos modelos de negocios, donde realmente yo creo que Aerolíneas Argentinas tiene que salir fortalecida con un montón de ventajas que se le están dando también dentro de todo este mercado aerocomercial que tiene, sumado a que también debe cumplir con este objetivo de ser aerolínea de bandera y conectar a todos y cada uno de los puntos. Creo que lo mejor que ha podido hacer Aerolíneas dentro de todo fue interpretar que a través de sus competencias o sus competencias, con modelos de negocios distintos, han sabido tratar de conectar al país a través de distintas bases, como pudieron haber sido o son plantas y aeropuertos importantes como ser Mendoza, Córdoba, Salta, sin necesariamente tener estas rutas conectadas con el paso a Buenos Aires, lo cual creo que eso también se tiene que entender que Aerolíneas Argentinas en esto es muy importante porque no solo está conectando el país, sino que además está generando fuentes genuinas de trabajo, donde la aerolínea, las industrias, se tiene que hacer demostrar, sobre todo, que está no solo moviendo gente, sino que además está generando focos económicos de un movimiento económico interno. Dentro de una política internacional, que a veces el viajar al exterior y hablar de dólares, con las dificultades económicas que tiene nuestro país, es difícil. Por otro lado, eso creo que es un punto de fortaleza para aerolíneas, el poder fomentar y captar todo ese pasajero que se iba afuera e invitarlo a recorrer su país con una opción de una financiación, con la opción de conectar, pero creo que lo mejor que puedo haber hecho es captar ese cliente, ese usuario o ese pasajero que se iba a hacer turismo afuera y tenerlo adentro y empezar a mover nuestro propio Producto Bruto Interno desde los distintos puntos de vista y generar un movimiento económico que no solo favorece a la aerolínea, sino que favorece al país internamente. Así que creo que como resumen y puntapié, es importante desde mi punto de vista tener una aerolínea de bandera que al día de hoy está apuntando a mejorar en cuanto a flota, una ampliación, buscar un mejor rendimiento de sus aeronaves, y un servicio al pasajero que las veces que tengo que reconocer que he viajado en aerolínea de bandera, realmente siempre ha sido muy cordial y eso también tiene mucho que ver y habla muy bien. Y eso también está bueno frente a las competencias que hay en el mercado, también revalorizarlo a esto y, ¿por qué no?, volver a tener la estampa o lo que sería la escarapela de Argentina, ¿no? Así que bueno, creo que le doy el pie a alguno de mis compañeros. Buenas, ¿cómo están? Bueno, yo quería, tomando de base lo que recién decía Marco, coincido plenamente en el aspecto de que es sumamente necesario que tengamos una aerolínea de bandera. Lo primero que se me ocurre pensar es la extensión territorial que tiene la Argentina y la dificultad de acceso a muchas de esas regiones, o lo que se tarda si uno tuviese que llegar por tierra a la capital del país o a un centro de alta complejidad, etcétera. Creo que tenemos que evaluar el desarrollo aeronáutico en todo, no solamente en la aerolínea de bandera. Si tuviese que hacer un análisis lo más apolítico posible, creo que el debate, o por lo menos a la hora de analizarlo, lo pensaba desde el punto de vista de no pensar en privatización o estatización, sí pensar en que esta suerte que corrió Aerolíneas Argentinas no fue la única compañía que la corrió, que cualquier empresa tiene que ser rentable y que no tiene que ser un problema para el resto del país, y que nosotros, como profesionales de la industria, tenemos que ser escuchados. O sea, la realidad hoy es que el gobierno de turno, sea quien fuese, necesita sentarse a escuchar las necesidades de la industria y escuchar a los expertos de las distintas, en las distintas disciplinas para saber
¿qué harías? ¿Cómo lo harías? ¿O dónde se puede poner el foco para que realmente la compañía sea competitiva y sea rentable? Otro aspecto que analicé que me parece que no podemos dejar de nombrar es el gravísimo problema que tenemos en este momento con los costos que tiene un pasaje aéreo en nuestro país. Cuando sabemos, y está por demás de estudiado, que más de la mitad del pasaje se lo lleva, creo, el 30% impuesto país, 25% bienes personales, 7% impuesto de la Dirección Nacional de Turismo, más los impuestos y tasas de los países de destino. A ver, si yo tengo una propuesta que es superadora y que es económica, entiendo que en un país donde a todo el mundo le cuesta muchísimo llegar a fin de mes, lo primero que prioriza el usuario, el consumidor, es el bolsillo. Entonces, en ese aspecto nosotros tenemos que velar por qué hacemos para que realmente la compañía o las compañías sean competitivas. Y en el tema de la competitividad, me anoté 3 palabras que para mí tienen que ver con el cómo, y es esto de readaptarse, ayornarse a lo que es el momento, la situación que estamos viviendo. Marco decía muy bien, es un país donde es muy difícil planificar, ni siquiera a mediano plazo, porque nosotros tenemos una economía totalmente inestable y que no nos permite proyectar, no nos permite saber qué va a pasar de acá a 2, 3 meses. Cuando en otros países del mundo uno podría planificar a 5 o 6 años y a lo mejor la variación sería ínfima y realmente sería muy fácil poderlo lograr. Y después, esto de la capacitación, ¿no? Hoy tenemos compañías que también vuelan en Argentina que de repente, desde que surgieron las low cost, entrenaron a su personal en venta a bordo, entrenaron a su personal en cómo podían modificar la capacidad de la aeronave para hacerla mucho más operativa, cómo podían disminuir costos para poder competir en un mercado donde ingresaban otros agentes que hasta hace 10 años atrás ni siquiera tenían acceso a la región. Y hoy nosotros creo que no nos tenemos que quedar con esto de por decreto decidimos si estatizamos, si privatizamos, sino qué vamos a hacer y cómo para que ese cambio sea profundo y no solamente hablemos de la rentabilidad de una, de dos, de tres, de las compañías estatales aeronáuticas del momento, sino en cómo nosotros como miembros de la industria vamos a sentir que nuestro aporte va a ser considerado y que esto va en miras de algo mejor y que pueda postergarse más allá del gobierno de turno. Apoyo casi en un 100% lo que acabas de decir. Quería primero, me gustó que hayan hablado 2 compañeros primero, porque me interesa también que no quede en ningún momento dañado las personas que pueden estar trabajando en la aerolínea, que yo valoro el servicio, la preocupación, la profesionalidad que se tiene en el sector, o sea, eso descontado. Entonces, me gusta que hable la gente que está trabajando primero en la empresa. Y bueno, lo que a mí me sucede es que yo creo que la empresa como empresa tiene que ser competitiva, pero como empresa. El país sabemos todos que no está en condiciones de sostener ni una aerolínea ni otra cosa que nos dé un gasto tan pesado como $1 millón, que es la información que me llega como a todos por día. Que no es de ahora, que es de hace muchos años. Cualquier empresa tiene que ser rentable, si no, no se funden. Si vos sos particular, te fundís, y si vas a competir, tenés que competir en las mismas condiciones. Si vas a privatizar, hay que ver a quién le podría interesar. ¿Quién pagaría por esa empresa? ¿Por esta o por cualquier otra? Y privatizar groseramente como por decreto, sin pensar, no puede ser en nuestro país, ni calculo que en ninguno. Debería tenerse en cuenta primero la salida que ofrecen la propia gente, que es la industria argentina que tenemos, los profesionales, qué salida ofrecen, pero no por bandería ni por política, no, como empresa. Por otro lado, sabemos que el Estado no tiene que tener empresas que sean rentables, el Estado tiene que invertir para ofrecerle de vuelta lo que se gane o lo que
se pueda acceder a los ciudadanos. Entonces esas cosas son muy importantes. El Estado no tiene que tener dinero, tiene que invertirlo en su gente. Y por ahí la salida no es solamente la privatización, tenemos varias formas de poder seguir adelante para que un día podamos sí tener una empresa que sea de bandera. Por ahí no todos los países tienen una empresa de bandera que sea solamente de ellos, o privatizada de la manera que se hizo la última vez. Y se fusionan, se tienen contratos con otras empresas, tienen sociedades. Yo estuve leyendo y sé que Aerolíneas no es una sola empresa, tiene porcentajes que corresponden a diferentes. Por otro lado, yo busqué cuando busqué en internet el sistema de auditoría que utiliza Aerolíneas, encontré un trabajo, pero no tenía ni fecha, ni tenía la firma. Entonces no lo quise ni leer, porque iba a entrar en algo que no era seguro. Tampoco, si nosotros no tenemos una auditoría contundente, podemos hablar sobre algo real, y es muy fácil hablar mal de lo que nos tira cualquiera, de un lado, del otro. Entonces eso es peligroso también. Entonces, sobre lo que son números, lo que son estadísticas, lo que es concreto, debemos ir a la verdad y al fondo. Y una vez que estamos en ese paso, ahí podemos ofrecer salidas y ver qué es lo que nos conviene, o qué es lo que los argentinos o la industria necesita. Estuve viendo una persona que es un unicornio argentino, que sería, digamos, el rival de Mercado Libre, OXL, y lo que decía Alec se llama, el tema de la industria ahora, como tenemos con la inteligencia artificial, si nosotros no estamos atentos a eso, eso se nos puede volver en contra. Si nosotros pensamos que por robotizar o poner en el mercado lo último, nos vamos a quedar sin trabajo, también es una utopía, porque Alemania, y tenemos también a Surcorea, están en los países más elevados de robotización, y que parecía que iban a dejar a la gente fuera, y son los que menos porcentaje de falta de trabajo tienen. Entonces, uno tiene que ir más allá hoy, no podemos estar mirando adentro, porque tenemos que tener la industria nuestra nada más. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar qué salidas hoy tenemos, con la gente que tenemos, con los que conocen, y seguir mirando para adelante. Porque si no, cuando nos demos cuenta de que podemos hacer esto o lo otro, el mundo está en otra etapa, y nosotros vamos a quedar muy lejos siempre. Entonces, no se trata de partidos políticos, se trata de crecer de adentro para afuera, pero con la identidad nuestra. Y si hay que hacer un sacrificio, de decir, bueno, no tenemos empresa de bandera, tenemos la fuerza para volver a resurgir y crear lo nuestro nuevamente. Pero tenemos la gente, que es lo más importante. Entonces eso no lo debemos perder, esa es nuestra identidad. No digo más.
Muy bien, vamos quedando. Bueno, Cuando ahí quieras. mientras abre el micrófono Mari Rosario, nosotros un poquito en línea con esto, no como para hacer un debate previo y tomar un bando, sino más bien en esta idea de ir pensando algunas ideas que nos pudieran ayudar a llegar al día de hoy con algo más armado, porque en definitiva creo que no arribamos a una conclusión ni para uno ni otro lado. Estuvimos charlando algunas cosas y nos fuimos haciendo una especie de anotaciones, de lluvia de ideas, donde veo que algunas incluso coinciden con cositas que han ido mencionando compañeros y que me parece que estaban interesantes. Marcos hablaba de la importancia de una línea de bandera y muchas veces en el debate se termina poniendo en juego eso. Es como que siempre está polarizado, tenemos o no que tener una línea de bandera, tenemos que tenerla privada o estatal, y se termina polarizando sin que sea tal vez debate que va detrás. Y una cosa que también había compartido Marigras recién, que decía esto de escuchar a los que saben, yo creo que lo más importante que a lo mejor podemos aportar es algo un poquito más técnico y que tiene que ver más con lo que nosotros nos hemos formado, que es el área de la administración y gestión Sí, aerocomercial, porque por lo demás, cada quien tiene derecho a tener su opinión, y mientras sea de todos los argentinos vamos a tener una opinión, pero me parece que más allá de expresar una opinión que tiene más que ver con una idiosincrasia y que no va a terminar decidiendo el futuro, porque por más que acá votemos 10 a favor de una cosa u otra, eso no va a ser porque no somos quienes tomamos las decisiones. El análisis lo podríamos hacer precisamente a partir de eso, ¿no? De decir, bueno, independientemente de la forma que tenga, qué puntos hay que considerar. Y ahí recién decían algunos, decían, bueno, toda empresa tiene que aspirar a la rentabilidad. Bueno, claro, eso es independiente de que sea privado o estatal. O sea, si es tal cual. una organización, se define como una organización comercial, persigue ese objetivo. Ahora, si eso se contrapone con la función de la línea de bandera, sabemos que a lo mejor no vamos a estar generando una ganancia impresionante cuando además decían recién, pocas aerolíneas llegan a eso, pero más allá de eso, tendríamos que tratar de buscar y encontrar puntos que nos acerquen al punto de equilibrio. Más aún si se inyecta dinero a la empresa, que otra vez no es algo que vayamos a decidir nosotros, lo que por ahí a mí me hace ruido decir, si encima que se inyecta salimos números para atrás, sin duda que tenemos ahí alguna cuestión, que es donde creo hay que revisar el punto de lo que es la administración, la gestión o las cosas que por ahí se pueden a lo mejor mejorar. Marco decía, uno ve ya con buenos ojos cuando lee, no se pierde tanto, o sea, no apunta a ganar, y uno lee, no se pierde tanto, dice, bueno, tan mal no vamos. Y entonces es el punto donde nosotros nos anotamos ahí algunas cositas que, bueno, yo estoy acá leyendo, no sé, Ro, después si querés compartir algo, fuimos anotando como ideas que nos Eh, venían a la cabeza. sí, si querés compartirlo, yo lo de ahí porque ahora estoy del celu justo, así que no puedo abrir Bueno, el archivo, pero sí, con nuestra idea principal con Damián, para que tengan en cuenta de qué vamos a hablar, era buscar que la aerolínea sea rentable y tratar de, con los recursos que Aerolíneas ya cuenta, explotarlos al máximo, de manera que con los recursos y el personal que ya tiene y los servicios que ya brinda, siga siendo explotado y siga dando más ganancias al país y a la empresa. Si querés compartir, Dami, vamos explicando cada ítem que pusimos. bueno, sin antes aclarar que ha sido eso, ¿no? Una lluvia de ideas. Está escrito como como lo íbamos charlando, Claro. pero me parece que por ahí sí puede servir para ir disparando. El primero era este que decía, si hay destinos poco rentables, que los tiene que seguir habiendo mientras seamos la línea de bandera, porque no vamos a dejar una ciudad incomunicada en términos de transporte aéreo porque el destino no resultara rentable. Hay que ver con qué otras cosas podemos compensar para alcanzar un punto medianamente de equilibrio, porque yo puedo entender que un Buenos Aires-La Rioja no sea rentable, pero sé que un Buenos Aires-Córdoba lo es, porque hay 3 aerolíneas que lo vuelan infinidad de veces al día y que están llenando aviones desde otro punto de vista. Entonces, sabiendo que uno siempre va a elegir, porque yo comparto lo que decía Marco, por calidad de servicio siempre he elegido a esa aerolínea. Yo viajo habitualmente por trabajo y he viajado en las 3 que actualmente están haciendo cabotaje. Bueno, hay que tratar de encontrar un blanco por un negro, digamos, porque así como también tiene los destinos menos rentables y a los que otra aerolínea por ahí no vuela porque hace números y directamente no pone un pie, también pensar que está haciendo una buena explotación de aquellos destinos que sí lo son y que habría que buscar la forma de eficientizar esas rutas para poder por ahí empezar a acercarnos un poco más, como decía recién Rosario, a algo que sea, bueno, más cercano
al empate, ¿no? Al no salir tan perdiendo, y siempre con la excusa, por así decir, de, bueno, volamos a destinos no rentables, sí, pero también volamos y mucho rutas muy rentables, entonces por ahí creo que es una cuestión, nos acordamos de cuando nosotros teníamos que inventar nuestra aerolínea y empezar a buscar en base a las consignas que nos bajaba Fabio, y teníamos que empezar a mirar un montón de cosas, y bueno, ahí hay cosas que tal vez queremos se puedan mejorar. Por ejemplo, entre la información que circula, que bueno, sabemos que la información hay que filtrarla muchas veces, la cantidad de empleados que tiene una aerolínea por avión, por ejemplo, entonces ver desde qué punto eso se podría eficientizar, comparándolo con otras aerolíneas, y la cantidad de personal operativo y no operativo, porque también otra cosa que nosotros habíamos planteado, ayer estábamos mirando un poquito el organigrama en la misma web de la compañía, es el balance entre operativos y no operativos, cuántos y cuántos hay, y cómo se podría comparar eso con otra aerolínea, porque creemos que también al ser hoy por hoy una organización vinculada al Estado, el punto por ahí más flaco donde no sé si se está ajustando o se está trabajando de la manera en que uno pueda estarle más encima es en lo no operativo, en el sentido de que si yo tengo una proporción de personal operativo muy chica comparado con mucho personal no operativo, creo que ahí es donde también puede haber una especie de, no quiero decir una fuga, digamos, pero que podemos tener algo para mejorar y para ser más eficiente. Entonces, yo creo que hay que tratar de siempre comparar con el modelo y ver que por más que sea una aerolínea que a veces compite con reglas diferentes, porque las tiene, también algunas de esas reglas diferentes están a favor, porque si yo mañana tengo una aerolínea, nadie me va a venir a hacer dinero. Entonces, tratar de ver cuáles son las reglas del juego y tratar de ir siempre de ese lado. Sí, a veces las reglas son diferentes, pero estamos jugando todos el mismo juego. Entonces, por ejemplo, ver la cantidad de empleados por avión, la relación entre operativos y no operativos, eso se puede hacer en relación a los parámetros de la industria en general. Luego anotamos algunas cositas más, por ejemplo, otras posibles fuentes de ingreso con los recursos ya disponibles. Es algo que por ahí también charlábamos, decían, bueno, Sí, de como hecho, decían, acá Aerolíneas, eso lo sé yo, en Córdoba recibe un avión, porque estoy en la parte del control, un avión cada 1 hora y cuarto aproximadamente de Aerolíneas. Entonces, todo lo que es servicio de rampa, que ellos tienen su propio servicio de rampa, trabajan cada 1 hora y media. Eso dependerá de la compañía si está bien, está mal. A lo que voy es, si ya tenemos pagando los sueldos, ya tenemos el personal, lo explotemos al personal y le brindemos el servicio a las demás compañías. Las demás compañías tienen que manejarse con intercargo, podrían manejarse con la aerolínea estatal y que la aerolínea estatal sea rentable de esa manera y les proponga el servicio. También sabemos que en esas aerolíneas tiene el único taller mecánico donde le presta servicios a compañías también extranjeras. También podría ofrecerle a compañías de Argentina, como ser Flybondi. Eso sería, ya tenemos los mecánicos, tenemos el taller, tenemos las instalaciones. Bueno, ocupémonos de tercerizar los servicios que tiene Aerolínea y que no solo sean de aerolíneas, sino que también lo ofrezca a las demás compañías y de esa manera buscar hacer ingresos y no egresos del capital. claro, generar un uso más eficiente de los recursos, tanto humanos como materiales. Sí, ahí está levantando la mano Roberto, no sé si Roberto es porque querías opinar algo, ahí Hola, está. hola. Perdón, solo quería Buenas noches. saludar, agradecerle a Era un todos. saludo. Sí, perdón, que si se me ¿Era cortó de una vuelta. manito que saludaba o que Sí, pedía la palabra? dale, dale, dale. Bueno, Cuídense a gracias todos, entonces. los estoy escuchando. Qué bueno que nos escuchen lo que saben. Entonces pensábamos esto, ¿no? De así como se brinda servicios a terceros, por ejemplo, en cuanto al mantenimiento, a mí se me había ocurrido esto de rampa que mencionaba recién la compañera, porque, por ejemplo, hay muchas escalas, hay muchos destinos al país a los que solamente vuela aerolíneas, y en los cuales se conforma una escala, por ejemplo, de aerohandling. Acá recién ella decía Córdoba, bueno, pero todavía hay lugares donde es mucho menor el flujo, y si yo llego con mi otra aerolínea, o una aerolínea cualquiera que llega a ese destino, siempre termina solicitando el servicio, por ejemplo, de intercargo, cuando a lo mejor el propio aerohandling podría ofrecer ese servicio haciendo un uso más eficiente del recurso tanto humano como material. Una idea que se nos ocurrió, y aquí es donde yo creo, por eso me había puesto así grande, aparte de los graduados ideas, porque como decía Fabio, cuando nosotros conformamos nuestro plan de compañía o cuando hicimos nuestro study case y tratábamos de ponernos un poco en situación, creo que siempre buscamos la manera de hacer lo más efectivo posible el uso de todo. O sea, me dabas un avión, quería que volara todo, me daba
teníamos 3 personas, queríamos que pudieran utilizarse al máximo. Creo que ese puede ser uno de los puntos, donde si nosotros, en vez de quedarnos en el debate de bandera sí, bandera no, privada o estatal, mientras tanto miramos adentro y decimos cómo podemos ordenar un poco más la casa, tal vez así se pueda mejorar un poco. Eso un poco mirando para adentro. Y un poco mirando para afuera, recién decían algo que también mencionaron los compañeros, ¿cuáles son las razones por las que de a poquito la competencia ha ido entrando y en algunos lugares ha ido ganando espacio, más allá de que las reglas no sean parejas, pero yo creo que no son parejas en favor de esta aerolínea? Y alguien dijo recién, el usuario elige por el bolsillo. Sí, si yo tengo que elegir por calidad de servicio, elijo igual que Marco y vuelo en la aerolínea de bandera, pero cuando he tenido que elegir por precio, a veces me ha convenido hacer 2 vuelos diferentes para llegar y con un costo a veces menor. Por otro lado, algo que me decía Rosario ayer es cómo lo ve la gente, ¿no? ¿Qué piensa la gente? ¿Sigue pensando que es caro? ¿Sigue pensando que el avión es para unos pocos? Y recién decía la compañera, esto de ayornarse, esto de pararse de otro modo, tiene que ver con que el mercado también ha cambiado. Entonces, si cambia el mercado, tiene que cambiar la oferta. Lo que nosotros por ahí nos preguntábamos era, ¿cómo va a ir perdiendo un poquito de lugar ante otras cuando yo, como pasajero de otras, sé que a veces es una lotería? Porque el día anterior me entero si el vuelo sale o no sale, lo corrieron, cosa que con aerolíneas no me ha pasado jamás. He tenido una emergencia y a las 3 horas estábamos despegando en un avión nuevo y ya estábamos en destino. Entonces, ¿cómo puede ser que si tiene algunos indicadores que claramente son mejores, nosotros nos acordamos del OTP, por ejemplo, que lo tiene y es muy bueno, alguien le venga pisando los talones ganando espacio por otro lado? Entonces, además de mirar para adentro, lo que decíamos recién, mirar para afuera, cómo nos posicionamos frente al mercado, cómo cambiar la imagen, si es que la imagen no es realmente positiva, y cómo penetrar el mercado de una manera un poquito más efectiva. Sí, y cómo acceder a otro tipo de público, porque si bien lo que sabemos es que yo, por ejemplo, de hecho, que soy joven, tengo amigos y todo, compañeros, el mercado de riñas siempre hay gente que va como Damián por trabajo o por alguna razón que le obliga a irse así en avión. En cambio los jóvenes, o yo preguntaba de hecho a la gente de mi edad, y me decían, no, yo para aerolíneas no, porque al final te estás saliendo 4 veces más el pasaje a Buenos Aires que tomarte otra aerolínea. ¿Cómo otra aerolínea de bandera te puede salir más? Y ahí es cuando hablamos también de esto, de explotar todos los recursos que la aerolínea tiene, y ahí es donde nos preguntamos, ¿aerolínea se hace la pregunta de la competencia? Porque la calidad sabemos que es muy buena, precio comparados con otras aerolíneas, no. Entonces, a eso apuntamos también. ¿Cuál es la identidad que tiene la compañía respecto al pasajero? ¿Acceden a un pasajero, o sea, buscan un pasajero estándar tipo o quieren acceder a todos los argentinos? Que somos muchos y muy diferentes. Hoy por hoy el escenario plantea la palabra diversidad como algo muy importante, y cuando digo todos los argentinos, no tenemos solamente el viajero de negocio que va de Córdoba a Buenos Aires, sino un universo de gente con diferentes posibilidades y con diferentes también demandas, porque hay gente que quiere que le hablen de usted, gente que quiere que le hablen de vos, gente que quiere ver a la azafata de taco alto, y gente que le gustan zapatillas, para un debate medio sonso, pero digamos tiene que ver con la imagen que la empresa busca transmitir, y que en un momento se intentó hacer, por ejemplo, abriendo las tarifas, a esto de pague por lo que usa, de que haya diferentes tarifas, pero a lo mejor en términos de imagen, de imagen hacia afuera, se podría plantear un poquito una lavada de cara. El último de los ítems, que lo propusimos primero, no sé si alguien vio que fui de abajo para arriba, que es donde todos empezamos siempre el debate, ¿no? La participación estatal, hasta qué punto conviene, porque tampoco hace falta pensar que las cosas o son del Estado o son de otro, y un privado, bueno, extranjero que haga lo que ya pasó. Muchas veces se pueden proponer la participación estatal mayoritaria inclusive, pero no exclusiva, y a lo mejor eso nos sigue permitiendo la posibilidad de tener la mayor toma de decisión en relación a que esta es nuestra aerolínea de bandera. Entonces, a lo mejor, antes de replantearse estatal o privado, conviene plantearse qué tanto o qué porcentaje de cada cosa. Por último, algo que creo que ya más o menos todos hablamos, pero creo que es la parte que se torna más ideológica, ver de qué manera se puede recortar este gasto, pensando en lo que decía recién Mónica. No estamos en condiciones de tirar manteca al techo en nuestro país, no estamos en condiciones de sostener nada que sea extremadamente deficitario, pero hay que encontrar un punto de equilibrio. Y una cuestión que aparecía mucho y que siempre se escucha es, por ejemplo, lo que es el ingreso a la compañía, ver que hay modelos de que si la organización sigue siendo estatal, tiene que tener un modelo similar al de otras organizaciones estatales.
ayer decíamos, hay organismos del Estado a los que uno no puede entrar de una manera que no sea un concurso o algo, y bueno, entonces como que hay que definir, porque si es una empresa privada yo puedo contratar a mi amigo porque me cae bien, y puedo contratar 10 amigos aunque necesite 8, pero si es una empresa estatal, tiene participación del Estado, tal vez debería tratar de empezar a trabajar eso para que así podamos recortar un poco el flujo de ingreso, equilibrarlo y llegar a un rate, como decíamos recién, de cantidad de gente, ya sea cantidad de gente por avión, cantidad de gente por millas voladas o relación entre operativos y no operativos, que sea un poquito más favorable. De mi Sí, parte, además eso era cambiarle todo la lo que imagen queríamos a la compartir. empresa. Si queremos dar una imagen de una empresa pública, deberíamos hacerlo públicamente a los ingresos a aerolíneas y demás. Por ejemplo, yo planteé ANA. ANA es una empresa privada con participación del Estado. Y ahora a ANA solo se ingresa o porque te postulás con un título o porque entras a través del sistema de becas para ser controlador aéreo. Entonces, si buscamos que sea pública, busquemos que la imagen del pueblo también la vea de esa manera, que es lo que ellos quieren dar, que es la aerolínea de bandera. Bueno, creo que quedo yo para el final. Un poco cuando fue planteada la idea, me pareció interesante poder, o por lo menos las primeras ideas que se me vinieron como para encauzar el debate, era arrancar de lo general y ir a lo específico. Lo general me parece que es el transporte público de pasajeros. Eh, Buscando un poco de información, como definición me pareció que se encuadraba en una concepción parecida a la que yo tengo y encontré que son los medios que permiten el traslado masivo de personas de un lugar a otro y que son regulados u operados por un organismo estatal. Y bueno, y que es público porque es un servicio de interés para la sociedad en general, independientemente de quién brinde su prestación. Después, un poco retomo con la idea de movilidad urbana, que es un factor de desarrollo de ciudades y sociedades, eh, no únicamente se tienen que limitar a cuestiones que sean de minimizar tiempos o costos de desplazamiento de personas, sino también que tienen que contribuir al desarrollo social, a la administración de bienes escasos, tanto sean económicos como naturales. eh, y ahí creo que entramos en un punto clave en lo que es movilidad urbana, que es dentro de lo que es la América Latina, hay una concentración poblacional en zonas urbanas que ronda el 80% y se pronostica en el mediano plazo que puedan llegar al 90%. Argentina es el octavo país más grande del mundo y tiene solamente 45 millones de habitantes. Si no me equivoco, estaba buscando como comparativo, Italia creo que tiene, no sé si 50.000 o 60.000, 50 o 60 millones de personas en un territorio muchísimo menor, a Santa Fe, por ejemplo. Entonces, la inequidad de distribución de poblaciones es un fenómeno bastante particular de la Argentina. Y después, cómo son las concentraciones de esos grandes conglomerados urbanos. Tenemos que la región AMBA, la región metropolitana de Buenos Aires, tiene más de 14 millones de personas, algo de 13 millones en lo que es el conurbano bonaerense y más de 3 millones en la ciudad autónoma. Después tenemos Córdoba con 1,5 millones, más de 1,5 millones de personas, Rosario 1,300,000. Y esto representa un gran desafío a la hora de movilizarnos, porque en muy pocos lugares tenemos a la gran mayoría de las personas. Y el desafío de que esto no genere una exclusión social de las personas que no viven en estos grandes conglomerados urbanos. Eh, y ahí me parece que entra la parte de movilidad urbana, en el cual vivir fuera de un centro urbano no te puede aislar ni te puede limitar en posibilidades. Y eso yo creo que es la base con la que entro en lo particular, que es Aerolíneas Argentinas, que un poco se fue charlando y antes de avanzar con lo puntual de aerolíneas,
otra idea que se me vino a la cabeza a buscar información fue ¿qué otras aerolíneas de banderas hay y cuáles tienen mayoría o minoría de participación de capitales estatales? Por nombrar algunas, de algunos países que tienen aerolíneas de banderas con mayoría de capitales nacionales, encontré Argentina propiamente dicha, Bolivia, China, Croacia, Etiopía, Finlandia, India, Italia, que hago un paréntesis, Italia, luego de que fundió su aerolínea de bandera en manos de capitales privados, fundó ITA con capitales nacionales, Nueva Zelanda, Qatar, Sudáfrica, Emiratos, que tiene 2 aerolíneas de bandera con mayoría de capitales estatales, y Rusia. Otro dato que me vino buscando esto es que muchos de estos países son parte de los BRICS, por ejemplo, como centro como conglomerado de países emergentes. Y después otros países que tienen minoría de capitales nacionales dentro de empresas de aviación, que encuentre Turquía, Países Bajos, Francia y España. Volviendo ahora un poco a aerolíneas, tomo lo que se vino charlando de si es deficitaria, sí, claramente, pero ahora, ese rol del Estado y de las empresas del Estado ser tener superávit, yo creo que no. Yo creo que en algunos, obviamente siempre tiene que tender al punto de equilibrio, porque desde una mirada presupuestaria no está bien ni el superávit ni el déficit, y sí debe acercarse a un punto de equilibrio, pero también cumple una función social. Y desde ese punto creo que la prioridad, o por lo menos esta es la prioridad que yo le otorgo, dentro de lo que es la movilidad urbana, que es por donde comencé, debe ser mantener conectado a todos los puntos del país y que esto no represente la exclusión social de un montón de ciudades. Y aparte, bueno, estamos en un contexto bastante particular, en el cual hay una guerra con una suba de los precios de los commodities, el petróleo es uno de ellos, y en ese contexto, Aerolíneas Argentinas brindó avances en lo que fue su presupuesto, con un 2022 que marcó un descenso, o sea, bajó la ejecución presupuestaria que tenía de parte del Estado en un 35% y redujo sus pérdidas un 34% comparado con 2019, que fue el último año en el cual las aerolíneas operaron con normalidad, producto del COVID. Después, haciendo un poco, hago un paréntesis, es muy complicado buscar información aeronáutica, porque la verdad es que casi que no hay. Creo que tiene que ser uno de los ejes que podemos trabajar, ver cómo poder democratizar información, tanto sea aerolíneas, SEANA y todas las aerolíneas que operan en Argentina, porque si no es muy difícil, la verdad, pensar políticas públicas si no hay datos. Hoy los datos son fundamentales. Y bueno, para cerrar un poco, hice un poco una búsqueda de principales destinos, no principales, de los destinos y rutas, y otra cosa que encontré que me pareció interesante, corredores que tenían las aerolíneas que operan de forma doméstica en Argentina. Comparto pantalla que tengo ahí unos mapitas para hacerlo un poquito más gráfico. Bueno, Aerolíneas tiene 39 destinos en total domésticos, que representa muy bien federalmente al país. Y lo que me pareció muy interesante, que justo lo charlaban unos compañeros antes, fue la cuestión de los corredores domésticos, que Argentina tiene 3 y uno internacional que no pasa por Buenos Aires. Tenemos como corredores el Atlántico, después tenemos el de Córdoba y el corredor petrolero, en cuanto a locales. Y después internacionales Tucumán, Salta, San Pablo. Eso me pareció que fue una de las últimas. Esto tiene poco tiempo, los corredores, y me parece que es un gran acierto en materia de política comercial.
Después Flybondi tiene en total 16 rutas bastante taquilleras, y JetSmart también tiene 21 rutas. Por eso yo creo que, bueno, ahí está el diferencial de aerolíneas, y creo que hace complicado muchas veces la rentabilidad cuando uno opera destinos tan dispares en cuanto a la cantidad de pasajeros que traslada. Acá tenemos un poquito un mapa de aerolíneas argentinas, de los destinos con los corredores y rutas federales. Después, este es el de Flybondi, cómo evolucionó también. Estaba este mapita, me pareció interesante. No sé si llegan a ver o hago un poquito de zoom. Sí, se ve. ¿Se ve bien? Con las rutas que tiene Flybondi y opera. Y el de JetSmart. Y después encontré otro dato que me pareció interesante, que fue la distribución porcentual del mercado doméstico. Cómo influyó cada aerolínea desde 2017 a mayo 2023. Y bueno, hoy estamos si no me equivoco, en un 62-63% del mercado lo tienen aerolíneas argentinas y austral, y después están cerca del 20% JetSmart y Flybondi en cuanto a su participación en venta de tickets. Repito, es muy difícil trabajar sin datos, y estos fueron los que pude encontrar y me pareció que podían aportar al debate general. Porque se despiertan con la camiseta puesta y se acuestan con la camiseta puesta. Si alguno quiere decir algo después de esto. Yo fui anotando a medida que los escuché algunos puntos. Arranqué con un comentario que venía hilado de lo que yo dije y seguimos hablando con Moni, el tema de la participación de los profesionales de la industria, y marcar bien esta diferencia de que no tiene nada que ver con una sesión a empleados, que hay en este momento algunos candidatos políticos que lo tiran como una solución. Para mí no, para mí tiene que ver con esto del know-how, de cómo vamos a hacer las cosas, de qué se puede hacer para que sea realmente una aerolínea rentable y que traiga soluciones. Me venía a la cabeza esto de considerar las auditorías contables, el blanqueo de datos, el acceso a la información, el derecho de acceso a la información, el contar con directivos competentes, que tiene que ver con esto que decía Fabio también, hay que conocer la cultura organizacional y hay que escuchar a los que saben. Pasaron por aerolíneas muchas personas que han trabajado en empresas brillantes y tampoco se les ha dado el lugar ¿por qué? Porque no iban con el cambio de gobierno o porque no iban con la política de turno. Al que sabe hay que escucharlo en todos los aspectos. Y el análisis de KPIs, o sea, esto creo que aplica para todos los sectores. Hoy nosotros en Santa Fe, bueno, puntualmente en Rosario, o sea, está creciendo el aeropuerto y el aeropuerto tiene cada vez menos vuelos, o sea, tiene que hacernos ruido, nos tenemos que plantear, es porque no pertenecemos al grupo de aeropuertos de Argentina 2000, es porque no se le está dando la llegada que se tiene que dar. Bueno, a ver, hay un debate, y también hay políticos que utilizan este tema como para salir Eso es lo que tenemos que ayudar con los conceptos de base, que tienen que ver con la educación, no con lo que nosotros poco les pudimos entregar, sino con lo que ustedes vayan creciendo a partir de que están interesados en esto y puedan aportarle a la sociedad, ¿no? Se me ocurren millones de cosas para aportar. Anotaba también esto que Nicolás nos hablaba del porcentaje de mercado versus las necesidades, ¿no? Y creo que en la placa de Nicolás le dábamos respuesta automáticamente a lo que trabajaron Damián y Rosario con el aspecto de, ¿se plantean la competencia? Si yo tengo el 80% del mercado y veo que entre todos los demás me juntan un 20% a duras penas, ¿me planteo si me molesta la competencia? Yo calculo que no. O sea, a mí como gerente de una compañía, la verdad que diría, no me hacen ni sombra. En todo caso, ¿cómo voy a hacer que yo pueda mejorar en ese contexto? Sería, o qué tengo que hacer para que mi empresa sea realmente valorada desde otra óptica o por otras personas que en este momento no están accediendo
a mi compañía. Ese sería el planteo que me gustaría hacer. Perdón, Sí. Marira, por las dudas, capaz que modulé mal. La proporción Aparte hay que recordar algo, nadie habla del transporte terrestre. El transporte terrestre está siendo ampliamente subsidiado y todos sabemos lo que es el transporte terrestre en la inmensidad de nuestro país. Sin embargo, se habla de aerolíneas y no se habla del transporte netamente terrestre, que también está subsidiado con un número totalmente alto y los costos hoy en día están prácticamente igual, ¿sí? Con los riesgos que implica, con la menor cantidad de gente que transportamos, con todos los riesgos y los tiempos que implica el transporte terrestre comparado con una aerolínea. Entonces, eh, Argentina creo que dentro de todo, no solo aerolíneas, tiene que empezar a hablar de rentabilidad o de empezar de mejorar una administración, ¿sí? Y también empezar a realmente dar los costos y asignar los costos como corresponden, pero siempre y cuando, si vamos a subsidiar, que creo que muchas veces el problema es cuánta plata se tira, entre comillas, como dicen muchos, a la aerolínea de bandera, pero no es tirar, es conectar. Y esa es la función que creo que tiene que tener. Cuando muchas veces estamos teniendo la discusión con el transporte terrestre, que vemos colectivos con 4 o 5 personas con el mismo costo y demás, y no es operativa, y sin embargo, el aporte se sigue dando y esa discusión no se da tampoco. Después, bueno, podemos hablar de las grandes urbes, como habló Nico, del transporte público. Puede ser un transporte público de aerolíneas argentinas, pero bueno, volvemos a lo mismo. Creo que hay un montón de cosas para administrar en medio, ¿sí? Hacerlo más eficiente con las propuestas que tuvo Damián y Rosario. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar. Pero bueno, creo que la aerolínea de bandera, como vos lo mostraste, Fabio, desde los comienzos de la industria en Argentina, y como la historia, que en la capacitación lo hemos visto, creo que ese es el objetivo, es mejorar. Y la otra cosa que creo que se tiene que seguir haciendo es favorecer el movimiento interno a través de las distintas políticas y programas que han demostrado que han tenido, ¿sí?, buenos resultados, como han sido los planes estos de el viajar, los reintegros por viaje y demás. Creo que eso ha demostrado, ¿sí?, que es importante tener una industria, seguridad, rapidez, y en el caso de aerolíneas, tiene una serie de frecuencias que permite reforzar y ganar y tener esa ventaja frente a la competencia. Entonces es importante. Pero creo que el argentino también tiene que entender que la competencia no es mala. La competencia tiene que demostrar, y es el punto donde justamente distintas crisis nos tendrían que dar la oportunidad. Y algo muy importante es justamente la competencia. Ante ciertas reglas de juego que en muchos casos son iguales y en otras favorecen a aerolíneas, hay que aprovecharlas esas ventajas. Entonces creo que aerolíneas tienen que ir por ese lado. Así que creo que... Yo pongo grande Sonda, Alfa, Aeroposta y LADE porque es el principio de aerolíneas. No, totalmente. Ahí de ahí vinieron varias generaciones de empleados de aerolíneas que fueron empleados de Sonda. Yo tengo que discrepar un poco con Roberto respecto a qué pasa cuando las privadas son deficitarias, y quedó demostrado con la pandemia y la pospandemia, y que después cuando las empresas que tienen un peso en el mercado importante, y no solo en cuanto a la cantidad, en este caso específico de aeronáutico, la cantidad de tickets que venden, sino la cantidad de trabajadores que tienen y que dependen de las empresas, los estados también salen a subsidiar, como en el caso de Air France, que el Estado cuando Air France estaba casi quebrada, salió a comprar acciones, y ahora que la empresa volvió a ser rentable, las vende. Entonces, no es medio, es muy relativo, y sobre todo en una industria que mueve tantos trabajadores, que cuando una empresa privada le va mal, quiebra y se va. Eh, Después porque es lo que termina pasando con las grandes empresas. Estamos Eh, discutiendo si es rentable, si no es rentable, si tiene que quedar en manos de los trabajadores y demás, y cada uno puso una exposición. Después la yo par- comparativa, ¿no? Que lo voy a dejar hablar Roberto después, ¿no? Pero la comparativa que podamos hacer, por ahí se pone un poco odiosa, porque yo no estoy, yo observo y observamos el resto, no nos engañemos, no estamos contentos hoy con lo que pasa a nivel estatal. No estamos contentos. Sabemos que hay muchos empleados del Estado que no trabajan
que sabemos que hay muchos empleados del Estado que hacen el doble del trabajo por otro que no lo hace, o sea que hay también un tema cultural. Ahora, el rol del Estado es clave, porque el Estado somos todos, todos. Donde cada uno se siente parte del Estado, ejerce su derecho. Pero a la inversa, cuando uno cree que el Estado es un ente, se pone en contra. Y ahí es donde nosotros estamos perdiendo para mí el objetivo. Lo vengo escuchando hace mucho tiempo. Es parte también. Entonces, en Aerolíneas debe estar pasando lo mismo, seguramente. El punto es que nosotros, enamorados de la industria, buscamos que sea eficiente, porque está en nuestra naturaleza. Entonces, en esa naturaleza estamos dando soluciones concretas. No sabemos si van a ser fácticas, pero sí queremos hacer aportes, para que no se confunda la gente, y crea que es todo un espacio de vagos que salen a volar y de paso llevan gente. No, hay mucha gente que ha dedicado 40 años de su vida, con profesionalismo, me consta, a la eficiencia de la empresa. Y eso también tiene un valor. Entonces no vamos a meter a todos en la misma bolsa, pero sí tenemos que entender de que hay un déficit. Y ese déficit es un déficit cultural. No digo de Aerolíneas únicamente, sino de nuestro país, puntual. Que ahí me saca un poco del eje que venías vos hablando, Nicolás, entonces, ahí, perdón, pido disculpas, ¿no? Como de los factores humanos y del potencial que tiene el factor humano. No nos podemos olvidar que hoy quien gestiona una compañía aérea de base nomás está lidiando con un promedio de 9 sindicatos. No es menor. Bueno, los sindicatos tienen su objetivo, que estén mal usados es otra cosa, y no digo en Argentina, digo en todo el mundo. Pero son parte del debate, y también uno necesita que sean parte de la solución. Porque si yo me voy a encaprichar, y perdón por la expresión poco académica, en que las cosas se hagan como a mí me gusta, sea el capital que sea o la compañía que sea, y no escucho lo que pasa en el mercado, lo que pasa en la necesidad que tiene las distintas localizaciones, los distintos aeropuertos, y la gente que trabaja y la gente que recibe el servicio, mal puedo dar una solución al problema de base, ¿no? Soluciones. Perdón, no somos los que tomamos las decisiones, algo que dijo Damián en su momento. Robert, vos querías decir algo, yo interrumpí para moderar. No, lo estaba escuchando ahí el debate. Bueno, pero justo cuando habló de Nicolás y hizo el comentario, yo interrumpí para moderar. Sí, quería decir de que no todas las empresas son... primero, no podemos comparar la pandemia con cualquier crisis o con cualquier empresa deficitaria. O sea, que a vos te va mal porque sos malo, creo que no la podemos comparar con una crisis como la del COVID que frenó la industria. Creo que es distinto, y tampoco todas las empresas son ayudadas por el Estado. No sé, solo hablo de lo que sé que acá para la empresa donde yo trabajo pusieron 0 pesos. El Estado puso 0 pesos para ninguna empresa, porque dijo, lamentablemente esas empresas no son la prioridad. Si voy a poner plata a través de los organismos estatales para que trasladen gente si necesito. O alquilaré los aviones si necesito, pero hoy hablo de la pandemia. Y el Estado argentino, si vos decís, está defendiendo el trabajo argentino, los trabajadores, a la TAM cuando se fue le puso 0 pesos. Hubo 2.500 familias que se quedaron en la calle y que ni siquiera digo que las tiene que defender, si sos deficitario, si no funcionás. Nada, creo que es otro debate. Ahora, insisto con el ser deficitario o no. No creo que las empresas no tengan que estar en el Estado, no creo que el Estado sea culpable de todo. Ahora, creo que si sos privado y te va mal, bueno, dependerás de que el Estado sea bueno y te salve. Y si no te salvas, quebrás. Entonces, a ese es el punto donde voy en cuanto a cómo se logra la eficiencia o cómo tenés el incentivo de la eficiencia como es lo que me hace sobrevivir o no. Ese es el único punto, para no decir que el Estado es malo y el privado es bueno. El privado también puede ser malo, y la gente no te elige, y si tenés el monopolio te tiene que elegir porque sos el único, también es malo. Entonces, ese era solamente el punto yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Es más, creo que el gran punto acá, que lo voy a decir yo, son las tomas de decisiones. Si las tomas de decisiones las estamos haciendo con la balanza inclinada, seguramente vamos a descompensar todo. La toma de decisiones no es un proceso sencillo, es un proceso muy complicado, no en cualquier decisión, sobre todo cuando estamos hablando de más de 10.000 personas, el destino de una posición geopolítica de un país con respecto a su aerolínea de bandera, o históricamente el compromiso que hay, o lo que fuera. No son decisiones fáciles, seguramente. Las que tomaron
en el gobierno en el 2000, cuando se reestatizó Aerolíneas, cuando se reestatizó YPF, pero si el negocio va a ser estatizar para privatizar después y después estatizar, sabemos que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Si el negocio va a ser ese. Quiero colaborar con algo. Creo que el término que nos está faltando en Argentina, porque a ver, hablamos de proteger a los trabajadores. Quiero mencionar esto rápido, no quiero entrar tampoco en polémica. Sí. Una cosa es cuidar al trabajador. Debate, no polémica. Claro, una cosa es defender al trabajador a toda costa, y otra cosa es defender a un trabajador con fundamentos y con un motivo. Creo que se ha corrido mucho el eje en eso, y hay muchos casos donde se defiende el trabajador a toda costa, dejando de lado las responsabilidades, las funciones, la objetividad y sobre todo la responsabilidad. Porque, a ver, de fondo creo que una persona tiene misiones y funciones y tiene que ser responsable en la tarea que se le asignó. Cuando se empiezan a correr todos esos ejes, se empieza a perder eso, y encima tenés una persona que no es responsable, salir a defenderla para tenerla, la verdad, yo creo que ahí tenemos un tema importante Tenemos que ver que pasa en todos lados. cuántos son, por eso hay algo de la Por eso. data. Sí. Eso ya después lo evaluará recursos humanos y se verá cómo se debate y el gremio que tanta fuerza tiene como para defenderlo o no y justificar o no la defensa de ese trabajador. Yo por eso digo eso. Comentarios al margen que son producto de que todos nos escuchamos. Pero bueno, pero también está bueno, Fabio. Pero está bien está bueno. Pero por lo menos la parte académica la cerramos. No quiero sacarle protagonismo, sinceramente, no quiero sacarle protagonismo al tiempo que han invertido. No, el debate para mí, en la escala no sé si llamarlo del saber, o de mis 26 años en la industria, yo ahora cumplo 27 años en la industria, el hecho de querer discutir algo, si no era en un asado y con 2 o 3, ahí se terminaba, y cada uno opinaba lo que quería después, y después lo que hacía era insultar al que pensaba diferente. Entonces, el hecho de construir una idea, yo no creo en nadie que haya creado algo sin haberse comparado, haber discutido con alguien, su postura, haber tomado de otro. Pero el tema es discutirlo por discutirlo. Lo que estamos haciendo acá es un ámbito académico donde tenemos gente formada con fundamentos, y eso es lo importante de todo esto, y sabemos cuál es lo que adoramos, lo que realmente añoramos es poder estar y ser parte de la industria, que de esta manera lo estamos siendo, tal vez desde el ámbito académico algunos, y otros siendo parte. Y otra cosa... Lo que pasa es que todavía a 4 años seguimos, otro día puede ser el debate ese, ¿no? ¿Cuál es la mejor educación que podemos tener en forma aeronáutica? Hay millones de cosas para debatir. Nosotros no creemos tener la verdad en lo más mínimo, pero sabemos que en momentos donde los programas de estudio siguen poniendo el ADF como materia, nosotros estamos hablando de gestión de calidad, y entonces ya tenemos educación aeronáutica. Lo que necesitamos es que las nuevas generaciones se permitan esto, discutir, y no hablo de edad, hablo de tiempo en la industria, que se permitan discutir temas con conocimiento. No todos tienen que ser ingenieros. También vale, y en el mundo está pasando eso también, hay muchos países, yo tuve esa oportunidad de compartir experiencia con otras universidades, y todavía se sigue pensando en el grado. O sea que si no sos ingeniero o no sos, no podés, no tenés acceso, tenés que hacer la tuya. Entonces, hoy por hoy todos tienen la oportunidad de arrancar con un curso base con la industria de la mano y permitirse debatir. Nuestra cultura no hace que nuestro debate pase de 10 personas, eso está demostrado. Porque hay cierto temor en eso. Entonces eso es lo que nosotros podemos hacer para invitar al resto a que lo haga, ¿no? Y no en este tema. Salió porque lo propuso Nico. No, obvio. Pero mañana puede ser cualquier otro y el que propongan ustedes. Y la idea mía es que por lo menos una vez por mes se pueda realizar, o cuando surja, pero tener una regularidad. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Si no... Nada, yo creo que fue muy bueno. Nada, somos argentinos, la media opinó, nuestra idiosincrasia es opinar de todo, sin saber. Estaba el famoso programa de... En muchos casos, esa es la esencia de nuestros debates o programas del prime Pero salieron time cosas muy interesantes en esos sketches. Sí, por más que sea un sketch realmente... Ellos han experimentado el humor de otra manera, o sea, no le quitemos mérito. No, al contrario, hay que opinar, hay cosas que están... hablar de un proceso de... ¿cómo se llama?
cuando se funda una empresa, en una reestructuración, como le pasó a la TAM, como que le dice que se funde o entra en procesos de acreedores, es como que está mal visto, pero por la falta de conocimiento, y a veces muchas cosas no precisamente significan que se fundieron, como bueno, muchas veces pasa. Si en Argentina llegamos a decir eso de Aerolíneas Argentinas, porque es un parate a la pelota y ver cómo nos reestructuramos, yo creo que se prende fuego todo. Y sin embargo no tiene que ver en ese significado. Pero bueno, en eso es lo que quería cerrar más o menos, es que es esto de un hablemos sin saber, que hay muchos dando vuelta, se le da mucha cabida en canales de mucha Sí, pero difusión, entonces el problema es termina ese, eso. pero capaz que, pero si pensamos en eso es como que nos estamos corriendo nosotros. No, Esto, no, digo, en este momento no estamos nosotros solos, pero mañana esto editado, para que no sea tan aburrido, sale en el canal de YouTube. No sé si mañana, cuando sea. Y no, sé bueno, que lo va a pero poder ver y decir, che, yo puedo opinar. Yo puedo, esto que me parece está bien lo que dijo este. Y lo que o si no dice, no, mirá, también es interesante, o lo que la intervención del otro dice esto, el otro, y mañana es otra. Y vos vas formando opinión. Ahora, y nuestro interés es verlo mejor o aportar lo que nosotros venimos, porque venimos pensando en eso.